Un saludo muy cordial a esta hora para todos los hermanos y amigos que están viendo este tema bíblico. Es un placer saludarles, un gran abrazo, de manera muy particular y especial a los hermanos del distrito de Tequendama. Un gran saludo para ustedes. Permítanme hacer una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, en esta hora, al abrir tu palabra, con nuestros queridos amigos y hermanos, ayúdanos a entenderla, a ponerla en práctica y sobre todo a tener esperanza para seguir mirando a Jesús a lo largo del camino hasta que lleguemos un día muy pronto a la Canaán celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y ahora permítanme compartirles entonces el contenido de esta predicación, de este tema que quiero, eh, gracias al pastor Rodríguez, que muy amablemente me ha invitado. Espero que estén en este momento viendo la pantalla justo con el título del tema para compartir en esta hora, y es la vida devocional del remanente. Cuán necesario es que nos pongamos en contacto con Dios, que seamos conscientes de esa grata experiencia de comunicación con el cielo. Y justo en eventos de los últimos días, la página 57 dice: a fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo. Juan el Bautista fue llamado en un momento muy importante en la historia de este mundo para anunciar el Mesías que había de llegar, anunciar a Jesús. Y justo Juan tuvo una preparación espiritual sencillamente espectacular para la llegada del Mesías. Hoy usted y yo hacemos parte de la iglesia remanente de Dios. Esa iglesia que debe prepararse para anunciar el pronto regreso de Jesús. Y justo, permítanme imaginar un momento cómo sería esa vida devocional de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista allí en la montaña, en la comunión con Dios, en una vida humilde, austera, sin embargo, con un mensaje poderoso y cientos, y podríamos decir que miles de personas escucharon el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y saben, apreciados amigos y hermanos, que Juan el Bautista llegó a tener tanta comunión con el cielo, tanta comunión, que cuando vio venir al Mesías, a Jesús, lo identificó plenamente. Nadie más sabía quién era Jesús, pero con una voz profética y maravillosa, al ver a Jesús acercarse al río Jordán para ser bautizado, ahora Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo Juan el Bautista pudo reconocerlo? Sencillamente porque estaba conectado con el cielo. Y esa es la misma experiencia que debemos, por la gracia de Dios, llegar a poseer como miembros de esta iglesia. Allí más adelante, en la página 57, eventos de los últimos días, dice: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. Y aunque la mayoría de personas estamos en nuestros hogares, compartiendo en familia, no podemos tener muchas acciones fuera de casa, pero qué llamado maravilloso que tenemos de vivir una vida de acción, de fervoroso trabajo,
Mira lo que dice esta cita, muy interesante. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración serán la tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera todo. Y bueno, y si hablamos un poco del trabajo que podemos hacer ahorita, qué bueno es luchar por la salvación, primero de nuestra familia. Qué bueno es compartir a través de las redes sociales un tema, compartir una meditación. Sabes, como pastor, me he maravillado cómo muchos de nuestros hermanos adventistas han logrado hacer reuniones familiares donde obviamente ellos tal vez son los únicos adventistas y cómo se reúnen un día a la semana y allí comparten una oración, un momento de reflexión, y las personas en este momento están teniendo sus corazones abiertos y qué bueno que usted pueda realizar una acción de estas. Hace unos días atrás me invitaron a una de esas reuniones familiares donde había solo unos pocos adventistas y los demás eran amigos de nuestra iglesia, pero qué bien se siente trabajar para Dios, trabajar intensamente. Oración, esfuerzo, esfuerzo y oración. Hay otra cita que dice, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Yo pregunto, ¿será posible que esa tormenta ha llegado a tu vida? Es posible que estés enfrentando dificultades en esta pandemia mundial. Es posible que tengas luchas. Este es un pensamiento que he compartido con algunas de mis clases aquí en la Corporación Universitaria Adventista. Cada semana les lanzo a los estudiantes una frase llamativa, un pensamiento inspirador. Y justo esta tiene un significado especial. La paz de Dios es refugio perfecto para circunstancias imperfectas. Y es que, queridos amigos y hermanos, es así. En medio de las tormentas de la vida podemos encontrar en Dios el refugio perfecto, pero eso tú y yo lo decidimos. Nadie más, solo tú y yo lo podemos decidir. Mira, sigue diciendo un pensamiento muy lindo. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia y de la tentación a pecar. A menos que usted y yo nos consagremos a Dios, no vamos a poder resistir contra el orgullo, contra la complacencia propia, contra esas tentaciones que nos acercan al pecado. Y termina diciendo esta cita de la página 58, podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. O sea que necesitamos tener una relación con Dios permanente, no esporádica, sino una comunicación con Dios personal. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Ha sido firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Yo les invito para que busquen en su Biblia estos dos textos maravillosos. Mateo capítulo 7, versículo 25 y Primera de Corintios 10:4. Y allí vas a descubrir cómo Jesús cuenta esa parábola donde un hombre era un hombre sabio y un hombre necio. Pero el hombre sabio, mira que construyó su casa sobre la roca. Y dice el texto, si lo lees en tu Biblia, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Qué maravillosa experiencia que usted y yo podamos tener en Cristo, estar fundados en la roca. Y para que no haya dudas de quién es Cristo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, así lo expresa el apóstol Pablo. Allí hablando a los corintios, le dice en un tono maravilloso, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 4, si usted me quiere acompañar con la lectura. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Sí, querido amigo, apreciado hermano, la única roca segura, el único fundamento estable es Cristo Jesús para tu vida. Todo lo demás falla. Pero Cristo es esa roca eterna, ese hermoso himno: eterna roca en mi Jesús, refugio en la tempestad. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Yo te quiero invitarte para que puedas hacer de Cristo esa roca segura, para que puedas con la ayuda de Dios dedicarte a la oración, al estudio de la Escritura. Aproveche el ambiente familiar que te encuentras durante estos días para que tengas una vida devocional, no solo familiar, sino también individual. Creo que Enoc es un ejemplo a seguir, porque Enoc caminó con Dios y encontré este pensamiento que realmente es muy inspirador. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Mira qué llamativo es esto. ¿Cómo fue que Enoc estaba en armonía con Dios? Porque él educó su corazón y mente para sentir que siempre estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Mi hermano y hermana, ¿acaso no te inspira esa vida de Enoc? Y sabes, te gustaría saber qué tipo de oraciones tenía Enoc. Mira, aquí te la voy a compartir. Mira lo que dice: continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, es algo tan especial estas frases que Enoc le decía a Dios. Y yo quisiera que allí donde estás, en la comunidad de tu hogar, o donde estás viendo esta presentación, puedas repetir en voz alta con este servidor y con tu familia estas tres frases pequeñas, pero significativas. Y a medida que las repites, por favor, piensa en lo que estás diciendo, no solo por repetir, no, piensa realmente en lo que estás diciendo, en lo que le estás diciendo a Dios e imagina que estás al lado de Enoc, ese gran hombre de fe que caminó con Dios y que tú y yo también podemos imitar y caminar con Dios. Y entonces repitámosla juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Amén. Qué hermoso es que usted le pueda decir a Dios estas palabras. Pueda decirle: Señor, estoy listo a hacer solo tu voluntad. Ayúdame a honrarte. Ayúdame, Señor, a seguir el camino que tú me indiques. Dice la página 63 de Eventos de los Últimos Días: así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad del Padre. Qué maravilloso que Enoc dispuso su vida para estar en completa armonía con Dios. ¿Te gustaría tener esa misma experiencia? ¿Te gustaría imitar esa noble vida? Apreciados, estamos en un tiempo
muy importante en la historia de este mundo. Los mensajes de los tres ángeles, dice Elena de White, me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Esa palabra áncora significa un ancla. Ese utensilio que usan los barcos para allí poder afianzarse en medio de las olas del mar. Podemos leer el mensaje de los tres ángeles, me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y hoy en día tenemos tantos engaños del enemigo, tantas desviaciones de la verdad. Pero qué hermoso es que usted pueda comprender ese mensaje de los tres ángeles, llevarlo a su experiencia. Y es que las profecías del libro de Apocalipsis justamente muestran con claridad la misión del remanente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 revelan esa proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad angélica. Y por eso te invito a que me acompañes allí a leer en tu Biblia Apocalipsis, el capítulo 14. El versículo 6 y 7, donde empieza ese mensaje de los tres ángeles. Dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Qué mensaje tan impactante. Y usted y yo somos parte de ese mensaje. Desde el año 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó ese juicio investigador, Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, ahora realiza un ministerio sumo sacerdotal para limpiar el pecado de su pueblo, para también realizar ese juicio. Y por eso, desde 1844, este mensaje se empezó a proclamar con poder a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje llama al mundo al arrepentimiento. El mensaje de la hora del juicio proclama también el juicio de Dios sobre toda apostasía. Este mensaje también llama a todos a que adoren al Creador. Pero no solamente está el mensaje del primer ángel, mira el segundo ángel, dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qué impactante es ver cómo la profecía bíblica se está cumpliendo, cómo miles y millones de personas se han confundido con teorías humanas, como un líder religioso mundial, donde ustedes ya saben en dónde se ubica ese líder religioso mundial, orando por las personas infectadas por la pandemia mundial, pero se ha atrevido a arrogarse el derecho de darle el perdón a todo el mundo. Y esto ha salido en noticias mundiales, donde un ser humano se atreve y se toma, usurpa ese lugar de Dios, diciendo, yo les doy el perdón a todos. Ah, apreciados, a través de la Biblia, el conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y decretos religiosos. Y queridos hermanos, estamos listos para ser fieles a Dios, para guardar los mandamientos de Dios. Hace unos días atrás tuve pico y cédula y pude ir a comprar al supermercado algunos alimentos que hacían falta. Así que fui a un gran supermercado y pues no tuve problema en hacer, había poca fila, saqué mi cédula, la mostré a la persona encargada y pude entrar sin ninguna dificultad. Pero en ese gran almacén
no había un producto que mi esposa me había encargado. Y pues yo creo que todos los esposos en esta cuarentena somos expertos en llevar una lista y traer todo. O sea, no te arriesgues en llegar a casa sin algo de la lista. Y yo dije, a ver, ¿dónde voy? Y efectivamente dije, bueno, no lo hay en este almacén grande, pero de pronto hay en una tiendita ahí de barrio. Así que me arrimé en el auto. Había una tiendita pequeña allí, entonces me he bajado y cuando voy a entrar, a mí se me olvidó lo de la cédula. Y cuando voy a entrar, pues el lugar era pequeño, habían varios clientes y la cajera me dice, señor, señor, no puede entrar. Y yo me sorprendo y entonces la cédula. Y pues realmente me dio vergüenza que todos ahí me estaban viendo, pues, ¿cierto? Y entonces saqué allí, menos mal la tenía en el bolsillo y cuando saco la cédula del bolsillo y se la muestro, justo mi dedo que quedó tapando el número, el último número. Así que la muchacha a todo pulmón me dice, señor, pero quite el dedo. ¿Cuál es su número? Y yo más apenado todavía, me puse todo rojito y más apenado quité el dedo y, sí, ahora sí puede entrar. Y entonces ahí entró pude entrar y entonces allí pude conseguir lo que me hacía falta. Pero saben amigos, esto me sirvió como ejemplo, impactó mi corazón porque ¿qué va a pasar ese día cuando usted y yo, por guardar el día sábado, por ser fieles a Dios, cumpliendo los mandamientos, no podamos comprar ni vender? Que estemos allí, entonces, cierto, sumergidos por ese poder político religioso que va a dominar en un complot mundial, en el famoso nuevo orden mundial. Mis apreciados, estaremos listos para ser fieles a Dios siempre. Mira el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Acompáñeme allí a ver en su Biblia. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tú y yo somos llamados a ser parte de ese grupo del remanente fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Justo encontré una pintura preciosa. Este autor, este artista, Alfred Lee, hizo esta contribución a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una pintura sencillamente espectacular donde él logra capturar esa visión que Dios le dio a Elena de White, la primera visión que muestra el remanente adventista yendo. Tú puedes leer esa visión en primeros escritos de Elena White, ahí está esa visión donde ve al remanente. Y si usted me envía un mensajito al WhatsApp, yo con mucho gusto le comparto esta imagen preciosa para que la tenga. Y ahí es donde en este momento quisiera que usted pudiese mirar con detenimiento el remanente. Si logra mandarme el mensaje, yo se lo envío inmediatamente para que usted pueda ampliar la imagen. Y mientras eso ocurre, permítanme, mientras usted contempla esa imagen, mientras usted la contempla, yo quisiera compartirles un hermoso himno que una cantante adventista, Sara Vargas, justo hizo del remanente. Y permítanme compartir en este momento este hermoso himno
titulado justo El remanente. Y mientras ves la pintura, mientras ves ese cuadro, por favor, piensa en las palabras que vas a escuchar en este hermoso canto del himno El remanente. Y piensa que tú estás en ese camino rumbo al cielo. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás a punto de caer al abismo acaso? ¿Quieres ser fiel a Dios guardando sus mandamientos? ¿Quieres tener a Dios y tiene la fe de Jesús? Sí, querido y apreciado hermano, lucha para que tu preparación sea una realidad, para que tengas esa maravillosa experiencia de ser parte de ese remanente final. Y justo el último párrafo para despedirme con una oración, dice Elena White, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Oremos. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy muchas gracias por mis hermanos y amigos que han podido escuchar y ver este tema. Gracias, Señor, porque nos llamas a una comunión contigo, porque nos llamas a ser parte de este remanente victorioso. Ayúdanos a entender, pero sobre todo a vivir el mensaje de los tres ángeles para que sea como esa ancla segura contra los engaños de Satanás. Oh Señor, permita que todos podamos llegar un día muy pronto al reino de los cielos. Y Padre, que ninguno de los que ha visto esta conferencia, oh Señor, vaya a caer al abismo de la perdición, sino que siga viendo a Jesús, siguiendo el camino que conduce a la patria celestial. Gracias, Dios, por escucharnos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.